bueno, las diferencias que uno puede pensar en zona, pero también tenemos diferencias por género. Las niñas están teniendo mejores resultados que los niños, que los estudiantes, y esto en todos los niveles. Que parece que eso es un problema ahora que se está haciendo universal, ¿no? Sí, sobre todo en el área de lengua española la diferencia es muy significativa a favor de las estudiantes. En las otras áreas, matemáticas, ya no hay tanta diferencia, pero no hay una diferencia marcada hacia los varones, como era tal vez en otro tiempo. Entonces vemos esa relación con el género y también se puede ver la relación en los resultados con el sector, si la escuela pertenece a un sector público o sector privado. ¿Ahí qué se manifiesta? ¿Qué nos dice? Bueno, en términos generales de promedio, el sector privado tiene un puntaje más alto que el sector público. Pero nosotros en ese sentido tenemos que tomar ese dato con cautela, porque no estamos descontando el factor socioeconómico y cultural que sabemos desde hace más de 50 años que es el que más influye en el aprendizaje. Claro. Y que en los sectores de la población que acude a algunos centros educativos privados, pues ya el estudiante viene con un bagaje cultural y de conocimiento y de experiencia que le permite avanzar al margen de la efectividad en sí del centro. Proviene de un maternal, de un centro de enseñanza especializada en el primer nivel, etcétera, etcétera, cosas que ahora es que el que va al sector público está empezando a disfrutar. Pero aquí yo quiero que tú me aclares. Hay sector privado acá, es un término un poco ambiguo. Eso es otra cosa. Sí, porque el sector privado es la escuelita de tartalada en el barrio. Exacto. Y es el colegio de $10,000. Sí. Las pruebas reflejan esa diferencia al interior del sector privado. Bueno, claro, esos análisis se pueden hacer y es evidente que hay diferencia. Hay escuelas privadas más modestas que sus resultados son similares o a veces más bajos que los de escuela pública. Tenemos escuelas públicas con resultados altos que pudieran ser comparables con de colegios privados de sectores más favorecidos. Eso es ya cuando uno hace un análisis más detallado. Ahora, en términos generales es lo que uno ve, pero sí definitivamente que podemos ver esos resultados y entender que la procedencia en sí del estudiante no determina su logro, aunque claro que hay una influencia. Un elemento importante, por ejemplo, en educación media es que los centros politécnicos y algunos semioficiales tienen mejores resultados en las pruebas nacionales. Y son de nivel social bajo, digamos. Tienen horario más largo. Tienen un horario más extendido, generalmente tienen más organización. Ahora mira, sobre ese tema. Sí, vamos a profundizar en eso. Sobre ese tema, porque ciertamente el factor socioeconómico pesa mucho en los resultados. Cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Ahora, uno se encuentra con situaciones que le rompen el esquema. En prueba nacional, en 8º grado, sistemáticamente hay escuelas rurales, inclusive escuelas rurales aisladas, con altos resultados. Yo recuerdo una vez que se hizo un reconocimiento y una de esas escuelas era la escuela El Platanal. Ya podemos imaginarnos, cuando hablamos de la escuela El Platanal, de qué estamos hablando, una escuela rural aislada, justamente de una zona, así se llama, la zona El Platanal. Y me encuentro con el director y le digo a él, explíqueme, porque su escuela sistemáticamente tiene los resultados más altos en las pruebas nacionales de 8º grado, a veces en primer lugar a nivel nacional, a veces en tercero, pero siempre está entre los 10 primeros centros. Y recuerdo el director que me decía, en el Platanal no tenemos tiempo para perder el tiempo. Quiere decir que hay un tema de gestión. Es decir, es cierto el tema socioeconómico, pero también hay un factor de responsabilidad, de gestión, de interés, de motivación. Y lo mismo me pasó con la Escuela Divina Providencia, que una periodista, yo le dije, váyase a la Escuela Divina Providencia de San Pedro de Macorís, que está en un batey, que tiene altos resultados. Y efectivamente cuando llega allí, se encuentra y me dice, pero es que usted me ha mandado una cosa que
que es otra cosa. No es una escuela. Eso no es una escuela, porque yo me encuentro con una gente tan motivada, con unos niños tan seriamente motivados y unos padres interesados en la educación. Entonces uno dice, cierto, el factor socioeconómico es fundamental, pero si logramos una escuela donde seamos capaces de tener maestros que gestionen las oportunidades de aprendizaje de manera eficiente, si podemos tener directores que gestionen toda esa escuela, yo creo que la realidad es otra. Y, Bueno, esa es la realidad no en República Dominicana, porque eso pasó en Colombia. Colombia tiene, en las pruebas del CERCE, sucede que las escuelas rurales tienen en sentido general buenos resultados en las pruebas internacionales. Ahora, tenemos que recordar que el sistema educativo parte de la premisa de que los niños son educables y de que en determinadas condiciones todo el mundo tiene buen resultado. De hecho, que hablamos de un sistema educativo de calidad, es donde las escuelas son de calidad. Claro. Y escuela de calidad es una escuela donde todos los niños aprenden. Esa es la premisa central, esa premisa que es una esperanza de que sea así. Ahora, hay un tema en ese caso que tú mencionas y en el caso de escuelas públicas de alto rendimiento. Hay un problema de la gestión y de la motivación, etcétera. Pero cuando uno observa muchas de estas escuelas, si uno hiciera análisis de costo, uno notaría que hay una gestión que se la busca. Por ejemplo, hay un director de escuela que está por ahí en un barrio y no va a la secretaría a pelear, pero uno se encuentra unas monjas que van a la secretaría a pelear y pelean recursos y van a obras públicas. Entonces, si uno pudiera tener idea de costo, uno descubriría, bueno, hay una escuela cerca de la secretaría, ¿cómo se llama? Del Carmen. La del Carmen, que es una escuela que parece que opera muy bien, pero parece que es una escuela que tiene recursos que no tienen otras escuelas públicas. Porque hay un elemento ahí, el director preocupado, el director comprometido, se la arregla para ir resolviendo las limitaciones que tiene su escuela. Y obtiene recursos del Estado, de otros organismos, del ayuntamiento, pero está buscando recursos, que es uno de los elementos que nosotros perdimos en el sistema, esa capacidad del director de poder moverse y romper muchas de las limitaciones que tiene su propio centro. Ustedes dos que han estado muy cerca de las pruebas nacionales, que manejan las informaciones, aunque no haya un estudio específico que nos diga estos son los factores de calidad en el sistema, el olfato, ya tú dijiste 2 o 3, pero ¿cuáles pudieran ser factores de calidad en el medio de nosotros? Nada de Harvard, sino eso, en la escuela esta es un director, en tal cosa. ¿Cuáles pudieran ser factores de calidad en la precariedad del sistema de nosotros? Mira, hay uno que inclusive en los 2 estudios internacionales, el del PERCE y el CERCE, salió muy claro en el caso dominicano, que era la percepción que el niño tiene del clima de la escuela y del aula. O sea, cuando el niño se siente bien, se siente, ¿verdad?, protegido, le gusta su escuela generalmente, y de hecho en el CERCE los puntajes, la diferencia entre aquellas escuelas donde los niños tenían esa percepción y las otras es muy alta la diferencia. O sea, ese es un tema que ha ido saliendo. El ambiente que él perciba. El ambiente que él se sienta bien aquí. Que él se sienta bien. Porque eso implica que hay una dinámica escolar indiscutiblemente favorable a los procesos de aprendizaje. Y eso está documentado en esos 2 estudios. Sí. Pero yo creo que inclusive en pruebas nacionales uno sabe que igual cuando uno ve los resultados y uno ve en algunas escuelas, uno dice, y va a esas escuelas, efectivamente, son escuelas donde hay ambientes buenos, donde los muchachos se sienten bien. Es más, esos muchachos generalmente van a las pruebas nacionales como seguros. Como seguro, ellos se sienten bien. O sea, ellos dicen, es que yo me sé eso. Yo me sé eso. O sea, van con el convencimiento, ¿no?, que le da el tener una escuela que los apoya, una escuela que les brinda oportunidades. Y eso es un elemento que yo creo la calidad de la gestión importante. Puede ser determinante. Sí. Es decir, el director y directora de centro. Sí, y de hecho,
Pero en el mismo ser se sale también parte de eso, de cómo la gestión de un director que es capaz de organizar su centro, de trabajar con su equipo docente, de gestionar los recursos que le faltan, de dinamizar el trabajo que se realiza en la escuela, de organizarlo, pero también de tener los controles para que se cumpla el horario, para que los que estén involucrados trabajen y al mismo tiempo poder insertar a las familias dentro de esa dinámica del centro, sin duda que es un elemento importante el de la gestión. Y tampoco uno puede dejar de lado el tema de la formación docente y del desarrollo curricular en sí, porque sabemos que, por ejemplo, hay estudiantes que no les va bien y me dicen, yo no vi ese contenido. ¿Por qué no vio ese contenido? Si es un contenido que está explícitamente en el currículum nacional. Así es. O al profesor no le dio tiempo, o el profesor no lo domina, o qué pasó ahí. Entonces, ese es un elemento de trabajo docente que es fundamental. Así como yo entiendo también los apoyos y los recursos, ya sea en material, en textos, en material didáctico, que son necesarios. Yo digo, la prueba de lengua española, que es una prueba que trabaja mucho comprensión de texto y que en media también evalúa literatura. ¿Cómo el estudiante puede desarrollar las competencias planteadas si no lee? Si no hay biblioteca, si no analiza esos textos. Ok, vamos a volver al próximo segmento.